Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días. Su amigo el gritón Cota Paredes y sus buenos amigos de MEM Arquitectos aquí en Querétaro. Arquitectos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Abraham? Buenas tardes. Encantados de estar por aquí para conocer una obra muy discreta pero potente de MEM Arquitectos. Y qué mejor que en la, ¿cómo le llaman? Mira, la casa está bautizada como Balance y estamos en el fraccionamiento Altozano. Este es un ejercicio distinto al que por lo general tenemos, ya que los clientes pues somos nosotros mismos, son casas para venta. Tenemos 8 casas aquí que tenemos a la venta. Ahorita tenemos 2 elaboradas. Esta que es la casa muestra, que es la que ahorita van a conocer. Y pues precisamente se llama Balance porque lo que buscamos fue generar una casa que tuviera un balance para casi cualquier tipo de usuario. Es una casa de 200 metros cuadrados con 25 adicionales de estacionamiento. Sin embargo, ahorita que entren van a ver que es una casa que tiene prácticamente todos los espacios que pueden caber en una casa de estos tamaños, ¿no? Es una casa con 3 recámaras en planta alta, una alcoba en planta baja, cuarto de servicio, sala, comedor, cocina, cuarto de lavado. Entonces, bueno, vamos a conocerla ahorita. Estamos en un fraccionamiento que tiene, pues, bastante pendiente en este sentido, donde, pues, la vista en realidad hacia la parte de adelante, aquí como estamos viendo la calle, va a ser, pues, realmente otra fachada de otra casa. No valía mucho la pena, pues, manejar ventanas hacia la parte de enfrente y al mismo tiempo la orientación, que tenemos en la mañana es donde le pega el sol, entonces no es una fachada muy caliente. Importante comentar que todo esto, programa completo, se hizo en 180 metros cuadrados. O 200. sea, 200, sí, perdón. Sí, tampoco son terrenos muy grandes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es optimizar los espacios. Ahorita van a ver, ahorita que la conozcan, todo lo que menciona Jorge, cómo lo pudimos lograr sin que se vea comprometido. Es muy agradable la fachada. A mi gusto, la casa se siente ligera entre las sustracciones, ¿verdad? Ujú. De las dos piezas, el acceso, el volumen de la cochera creo que también la vuelve un poquito más ligera, ¿verdad? Lo que queríamos era, como van a ser 8 prototipos seguidos, que se vieran lo más sencillas posibles a la hora de multiplicarlas, ¿no? Mientras Con un más ritmo. elementos le añadamos a cada casa, más pesada se va haciendo, más repetitiva, y pues de esta manera realmente se convierten como en pequeñas esculturitas que una con la otra se van funcionando y se van integrando bastante bien, ¿no? Eso es lo importante. Sí, que mantengan un ritmo, ¿no? De entre una casa y otra. Y qué importante es el material de la planta baja. O sea, ese ladrillo le da un equilibrio y una naturalidad, ¿verdad? Sofisticada a la pieza. Por lo general, a nosotros en nuestras casas en planta baja, cuando, pues, el reglamento del cliente y todo se acomoda, nos gusta manejar acabados naturales, precisamente porque son los espacios que más mantenimiento llevan por el tema de la humedad, el salitre y este tipo de acabados que, pues, no llevan pintura. Si les llega a salir un poquito de salitre, les das una raspadita y listo, ¿no? Y bueno, qué decir de una piedra o de un concreto. Entonces, pues, lo que buscamos es que también la gente que adquiera las casas, pues, no tenga mucho mantenimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Excelente. Y se acaban de terminar. Sí. Sí, justo. Vamos a estrenarlas, jóvenes. Buenísimo. De hecho, esta se acaba de terminar de amueblar y de ambientar Esta es la hace 2 casa muestra. semanitas. Ujú. Hace 2 semanitas, ahorita la van a ver. Eh, la fachada, pues, es el block que comentas, lo demás es estuco con pintura. El bloque Tenemos arquitectónico. cisterna de 2,500 litros. La casa cuenta con sistema de riego y, bueno, no se entrega con el paisajismo como está ahorita, pero, pues, es una buena muestra de qué es lo que se podría llevar. Y bueno, algo importante aquí es ver que el elemento de la cochera, pues, prácticamente nace a partir del lecho inferior de la losa, ¿no? Precisamente para que no se mezcle y al mismo tiempo tiene, pues, la misma dimensión de la ventana que está en esa parte, ¿no? Como si una sustracción de la forma fuera lo que le diera el sentido a la cochera. Una relación muy clara. Y muy interesante también la estructura, ¿verdad? Cómo esta viga queda por arriba, no Sí, por jugando abajo. con las Ajá. restricciones, ¿no? Porque luego nos dicen: "Oye, pero ¿por qué no lo extendiste hasta allá?", ¿no? Seguramente a lo mejor alguien está preguntando ahorita, ¿no? Tiene que ver con las restricciones, ¿no? O sea, tampoco podíamos irnos de lado a lado,
Entonces son dentro de las restricciones que nos marca aquí el reglamento, ¿no? Y no queríamos hacer pues la típica techumbre con las columnitas como patitas nada más, ¿no? Queríamos que realmente se viera un poquito más de diseño estructural en esta parte. Entonces son estos dos IPRs unidos por otro horizontal que prácticamente colgantean lo que es la losa de la cochera, cubierta con madera de cumarú, y esta iluminación perimetral a base de perfil LED, que lo hace muy sobrio, ¿no? El tema de la iluminación en el acceso. Queríamos cargarla lo menos posible. Ujú. Excelente, excelente. Pues vamos a conocerla. Qué bonitos son todos estos adoquines que manejan, ¿eh? Estos también Felicidades. son Depka, el otro era modelo Suecia, y este es modelo Italia, o sueco, y este es italiano. No me Esa acuerdo. empresa está en enobra.org, jóvenes. Ahí los pueden contactar. Y pues bienvenido. Ajá. La puerta es de Kumaru. Es de Kumaru. Puerta de Kumaru, estructura metálica, bastidor metálico, para hacerla más segura. Y bueno, ahorita te preguntarás por qué estamos en un espacio tan pequeño, pero bueno, ahorita te vamos a enseñar ¿Y por qué por es. qué? Mientras tanto, pues vamos a empezar. Digamos que es como la zona vestibular de la casa, Ujú. donde tenemos un baño completo en esta parte, regadera WC, lavabo, Qué genial que ya las amueblan, ¿verdad? Para la casa tipo. para la casa tipo. Es que la verdad es que te da un sentido de cómo poder colocar los muebles, y en realidad luego la gente no se imagina el espacio ya amueblado, y luego sin muebles un espacio se ve más pequeño de lo que realmente es, ¿no? Nos ha pasado con clientes que me dicen: "No, mi recámara está muy pequeña, hazla 2 metros más grande", y después la cama king size se ve como Sí. un, Salero. un salero ahí en medio, ¿no? Dice: "No, te hubiera hecho caso", pero bueno. Eh, esta de aquí es la alcoba, que puede funcionar, pues, como recámara. Recámara en planta baja, o un estudio, o una sala de televisión. O sea, es ahora sí que un espacio multifuncional. Ahorita la tenemos como oficinita de ventas. Lo interesante de esta es que tiene su propio jardincito, ¿no? Tiene su jardín privado, entonces está bastante rico, pues, si es tu estudio, pues, poderte salir a leer a la terraza, o si es tu recámara, pues, también tener un jardincito privado. Entonces, bueno, este espacio puede ser estudio, puede ser recámara, puede ser una sala de tele donde coloques en esta parte, sea la cama o sea el sofá. Y este espacio, pues, está preparado, es un closet que precisamente es la parte de abajo de la escalera, pues, para que hagas aquí abajo tu mueble de televisión como tú quieras, o para que hagas tu closet, ya nada más le metas los gabinetes, los tubos o lo que necesites. Entonces, bueno, es un espacio, pues, que estamos dejando como multifuncional para que lo ocupes de la manera como tú quieras, ¿no? Excelente. Este tipo de espacios, pues, a raíz de la pandemia son súper necesarios y son súper pedidos. Y qué agradable la combinación con el jardín, ¿verdad? Que es lo que le da a la fachada esa sustracción. Así es, la cancelería que metemos es línea serie 80 de Eurovent, Muy buena. todo con su mosquitero. Y qué bonito el patio. Las macetas son la clave del éxito, jóvenes. Ahorita vamos a ver qué es el cuarto de lavado. Sí, es un cuarto de Cuarto de servicio. servicio que también Servicio. puede ser un espacio multifuncional, ahorita les explicamos, Ujú. porque en estas casas se presentó como cuarto de servicio, pero bueno, ahí puede ser una extensión de la cocina, puede ser una alacena, puede ser hasta a lo mejor para vinos, ¿no? Una cava, o puede ser a lo mejor una bodega, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a presentar como si fuera cuarto de servicio, pero para las siguientes casas, sí, si alguien quisiera pues, transformarlo en otra área, pues, también se puede, ¿no? Sí, ¿qué dimensiones tiene esta habitación? Por lo general modulamos muy parecido a módulos de 60 centímetros. Esta, si mal no recuerdo, tiene como 360 por 420, creo. Cabe una Okey, cama king size. está O sea, perfecta, ¿verdad? en todos los espacios que diseñamos hacemos que quepa una cama king size por lo menos, ¿no? Ujú. Entonces ya lo demás es ganancia, si le meten una matrimonial, ganas más espacio, una recámara. Excelente. Qué bonito el detalle de las tiras LEDs. Sí, justo como pequeños detalles muy simples, igual mantener, como la limpieza, ¿no? En todo lo que son nuestras obras. Obviamente, como comentamos, el tema balance es como balancear todo, o sea, tiene muy buenos acabados,
pero están como muy bien balanceados para que también el costo de la casa no sea muy No se eleve. alto, ¿no? No se eleve tanto. Esto es muy interesante, o sea, aquí tenemos pues la parte que nos lleva hacia el área íntima por medio de esta escalera lineal. Y esto que tenemos aquí, bueno, es algo que implementamos en esta casa. Es una puerta precisamente para dividir el área íntima del área social. Y esto pues sirve mucho para cuando haya reuniones o visitas o demás. O simplemente quieras abrir las ventanas de par en par. Aquí cierras, ya no se meten moscos, no se mete ruido, no se mete el humo, no se mete lo que tú necesites para el resto de la casa. Entonces lo que estamos haciendo aquí Se abre el espacio. es abrir el Excelente. espacio. Cubrir una nueva área, ¿no? Ahorita estamos en un espacio encerrado y ahorita se abre. Bajamos 2 escalones para expandir un poco el espacio, entramos a 240, aquí subimos, bajamos 2 escalones más bien, y lo que queremos es, pues, un área completamente uniforme que tenga sala, comedor y cocina. Y, pues, bueno, lo que queríamos por medio de este espacio es estos 2 ventanales, perdidos por estas 2 columnas, se abren de par en par, de tal manera que tú puedes abrir las ventanas y los mosquiteros, y esto se convierte como en una palapa, digamos. O sea, puedes hacer tu carnita asada y cerrar, y en vez de ser la cocina, se convierte en tu barra de servicio de tu palapa, pues, precisamente para hacerlo más posible en un terreno de 180 metros. Perdón, Eric, sí, tú decías 180 metros, pero era 180 metros de terreno. Son Eh, eh, 180 de terreno y 200 de construcción. sí, exacto. 180 metros cuadrados de terreno, y sí tenía ese dato bien. Ujú. 200 de construcción más los 25 adicionales de la cochera, de la techumbre, ¿no? ¿Cuánto tiene de ancho el terreno? Tiene 9. 9 metros, increíble. Muy, muy cómodo los 9 metros, jóvenes. Sí, es una muy buena dimensión. Y pues esto es lo que te digo, el espacio se convierte realmente en un área dentro-fuera, ¿no? O sea, estamos ya Sí, en la parte de aquí afuera, en la terraza, muy agradable, la en el verdad. jardín, que no es un jardín muy amplio, sin embargo, a la hora de integrarlo a la casa, le da esa amplitud, pues, que necesitábamos, ¿no? Genial. Y además, qué bonita la elección de los muebles, ¿eh? Gracias, esto nos ayudó una amiga decoradora, Maggie del Bosque, Saludos, amigo. es muy buena decoradora. Y bueno, los espacios están pensados precisamente para que sea una área muy social, desde la sala y el comedor integrado en esta parte. Lo que te decía de los espacios y los tamaños es muy importante, luego la gente no dimensiona, aquí tenemos una mesa, pues, para 10 personas, digo, para 8 personas, pero podría ser para 10. Sí, sin Y problema. aquí lo interesante, por ejemplo, esto que tenemos aquí ya le dejamos preparación para meter este tipo de pantallas, que esta es una Samsung Frame, de tal manera que cuando no se utilice, pues es un cuadro. Y cuando quieras, pues tienes ahí tu pantalla. Entonces puedes estar viendo aquí el Super Bowl, el Mundial ahorita que viene, con Ujú. todos tus amigos, tener tu carnita asada y tener todo aquí como en compañía de los tuyos, muy cómodo, ¿no? Excelente. El jardín también muy, muy atinado con toda esta gravilla y la vegetación semidesértica, ¿verdad? De nuevo, haciéndole promoción, Entre Jardines, que es, amiga y esposa de aquí de Jorge, ¿no? Sí. Ahora sí que es, Gran colaboración. si Gran quieren colaboración. paisajismo y quieren de bajo mantenimiento y que tenga un propósito, pues ahora sí que contáctenla. Muy, muy bonita elección de toda la vegetación. Y sí, la gravilla le baja el mantenimiento muchísimo al jardín. Sí, la idea aquí, pues, también, eran, pues, meterle pasto es un espacio muy chico, le dejamos el olivo al centro, que le va a dar sombra, la misma sombra de la barda y demás, y sabemos que el mantenimiento del pasto, pues, va a ser un poquito latoso, ¿no? Entonces, mientras tanto, la piedra piñón suelta nos ayuda muchísimo para, pues, para tener la superficie de absorción necesaria por reglamento, y al mismo tiempo, pues, darle el toque verde con estas plantas que son nativas y nos hacen ver como un paisajismo muy mediterráneo. Y lo que comentaba Jorge de precisamente, si cierras este espacio, ya tienes aquí tu espacio de convivencia social. Aquí tienes tu fiesta y quitas el sonido, quitas todo el ruido de la parte privada, ¿no? Entonces, se convierte todo en un espacio social, ¿no? Entonces, el introducir esta puerta corrediza, la verdad es que fue un gran acierto.
La verdad es que sí fue pensado para que precisamente tuviera ese sentido, ¿no? De que incluso también para descubrir la casa, ¿no? O sea, como que incluso ahorita que llegaste de frente viste pues como un espacio chiquito, pero ya que se abre, pues se ve más amplio, ¿no? Cambia completamente. Excelente. La el- percepción. ¿Cuánto mide de ancho el vestíbulo? El pasillo seguramente tiene 1.50. unos 50 ¿Unos con la 50? puerta. Ajá. Excelente. ¿Y cómo alargan la cocina? También es una muy buena decisión, ¿verdad? Sí, Esta cubierta que La crece. barra de la cocina se convierte en la misma barra como para el espacio de la televisión. O sea, digamos, es una barra que se integra, ¿no? Al es, espacio de la sala, ¿no? es Entonces cuarzo. es un cuarzo que se mete, ¿no? Muy Por bien. ejemplo, si te fijas, no tenemos spots en ningún lado en el plafón. La iluminación es a base de estos perfiles LED colocados en los perímetros de los espacios para que la iluminación sea mucho más arquitectónica y nada más dejamos preparaciones para lámparas colgantes encima de muebles que así lo necesiten. En este caso lo estamos pensando pues encima de la barra y encima de la mesa del comedor, nada más para acentuar esos espacios y que no parezca también una casa que es como tienda de lámparas, ¿no? Muy, muy bien. Todo perimetral. Todo perimetral. Y la cocina crece también. El muro la limita, pero es para ocultar el refrigerador, ya entendí. Es para ocultar el refrigerador. Sí. Y aparte por tema estructural, o sea, tenemos una planta muy larga y aquí arriba tenemos 2 habitaciones, entonces también nos ayuda a bajar instalaciones y demás en este espacio, ¿no? Qué bonito. ¿Son estas que me Sí, decías? justo. Satori Living es un proyecto que tenemos próximamente, que les estaremos presentando. Ya les hemos dado un pequeño adelanto en nuestras redes sociales, Ahorita estamos en desarrollo. pero estamos en desarrollo, ¿no? Está próximamente. Si gustan información para que nos busquen por redes, Ujú. aquí está el equipo, mi cuñada Eric, mi hermano y un servidor aquí que estamos. Y pues bueno, esto nos lo acaban de dar en 100 visiones empresariales de Querétaro. Salimos aquí en el libro. Muchas Sí, felicidades. Muchas gracias. Increíble. Muchas gracias, Abraham. Y de este lado está conectada esta habitación multiusos. Así es. En este espacio, bueno, la cocina tiene torre de hornos, A ver, a ver. cuenta con su horno de gas, su horno de microondas, tiene espacio para lavavajillas en esta parte, el refrigerador, para formato grande en esta parte, como te comentaba, oculto por el muro para que no sea un protagonista. Y este es el espacio que te comentaba Eric, Ujú. que es un espacio pues multifuncional. ¿A qué me refiero con multifuncional? En las siguientes casas que no están hechas y las adquieren en preventa, pueden adquirir que este espacio sea su cuarto de lavado o el cuarto de servicio como está ahorita, ¿no? Pero este espacio, por ejemplo, perdón, este espacio que tú ves ahorita, pues está pensado para que aquí quepa una cama de esas como estilo sofá, donde pones una camita con su sofá, unos cojincitos acá, está preparado para que aquí la persona que duerma ponga aquí su pantalla de TV, Televisión. tiene Su su closet. closet, tiene su escritorio, o sea, es un Ujú. espacio pues prácticamente como closet. un Airbnb Y de lo que tiene- te encuentras en Europa, ¿no? O sea, muy Sí. chiquito, pero muy funcional. Y tiene su baño, ¿no? Y además su baño, doble puerta. Ajá. Esto, pues en realidad es tabla roca. Ok. Entonces, si no quisieras y quisieras eliminar el baño, también se puede y obviamente se queda más grande este espacio. Por eso le llamamos un espacio multifuncional, porque tiene pues ahora sí que lo presentamos en esta casa muestra como si fuera cuarto de servicio o un cuarto adicional, Ujú. pero si tú quisieras y hacer aquí tu cava o a lo mejor aquí un estudio, o a lo mejor tu man's cave o no sé, Un o desayunador. un desayunador, o una alacena más grande, ¿no? Porque hay gente que le gusta comprar, Claro, claro, claro. y guardar, ¿no? O sea, Ujú. de muchos Sí, una meses. bodega. Exacto, una bodega para árbol de Navidad, bicicletas, etcétera. Es un espacio generoso. O sea, entonces, por eso este espacio, pues, lo estamos dejando un poquito para que también, para las siguientes casas les damos una idea, pero para las siguientes casas lo pueden pensar y si tienen ustedes alguna necesidad en específico, esto lo puede cumplir. Por ejemplo, ahorita está pensado que Ujú. también se utiliza mucho ahorita el área de los niños, ¿no? O Ujú. sea, están los papás, Ujú. pues en reunión y los niños dónde están, ¿no? Entonces, o luego están los papás con los niños, son chiquitos y luego la casa la tienen toda llena de juguetes, ¿no? Entonces aquí tienen como su espacio
para jugar, hacer tareas, es el área de tiliches donde guardan los juguetes, carritos y demás, y la casa siempre está limpia, terminan de jugar los niños, llegan, los guardan. Es un espacio pues bastante pues cómodo, ¿no? Hasta para mascotas si quieren, ¿eh? O sea, De también no acuerdo. está peleado con las mascotas. Que luego ya tienen cuartos, ¿eh? Yo Sí, ya he visto exacto. casas que tienen Sí, sí. cuartos de perritos, de gatitos. Es increíble. Excelente, pues una buena planta baja. Me encantó esta combinación de la madera con esos tonos muy claros, la iluminación, la verdad que es un acento muy importante. Estamos buscando que el concepto sea muy como wabi sabi, Ujú. un poquito entre japonés y nórdico por los tonos de madera que ves como claros. Si bien no es blanco, o sea, tenemos pues un tono como taupé, como tipo hongo en lo que son las paredes. Lo que, pues bueno, si tú ves el tono en el muestrario, pues lo ves como muy café, ¿no? Pero ya cuando está aplicado en un ambiente completo, tanto en plafón como en muros, te da un ambiente muy acogedor. Y con Ujú. las plantas sobre todo, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos construyendo esta casa que todavía no entraba el paisajismo, vino una persona a verla y decía: Oiga, arquitecto, ¿por qué el tono? O sea, pues, ¿por qué tan triste?", decía él, ¿no? Y decía: "No, pero ¿por qué triste? Es un tono cálido", etcétera. Le explicaba que el blanco es un color frío, a lo mejor, eh, que estábamos buscando esa calidez. Y le dije: "Espérate a que metamos las plantas", porque ese contraste entre el paisajismo con estos tonos y obviamente ya metiendo la iluminación cálida, pues te da otra sensación, ¿no? Entonces, eh, no le tengan miedo a meterle estos tonos. Luego a veces en obra pues, como que lo ven y dicen: "Ay, se ve muy oscuro", ¿no? Pero ahorita que ya está el resultado final, pues ya se puede ver la intención que teníamos, ¿no? Lo que menciona Jorge, teníamos muy claro el concepto de lo que estábamos buscando. Muy interesante, totalmente, ¿no? La vegetación es la que equilibra. Es la que equilibra. Exacto, Ujú. sí. Yo creo que sin ese toque verde, yo creo que, ¿sí me explico? Le faltaría, Sí, ¿no? sí, siempre le Es falta el ese color. remate, ese Ujú. que le da como sentido al espacio. De acuerdo, no me había percatado. También el cielo está pintado También del el cielo mismo está. color. Sí. Sí, sí, pues es que es un Sí, arriesgue. y cambiamos, de hecho, de tonos en la fachada, porque originalmente teníamos la estructura de la cochera de color, negro, o por lo menos Gris un oscuro. gris Oxford, ¿no? Pero como lo hemos visto repetido en todos lados, como que dijimos: "Oye, ¿qué tal si lo manejamos del mismo tono?". O sea, que se vea todo monocromático y la verdad es que sí, sí me gustó el resultado, o sea, como que le da un toque distinto y distintivo a las demás casas. Definitivamente. Sigan explorándolos, ¿eh? Porque se vuelven tonos muy de ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Y pues bueno, vamos a la planta alta. Esta, pues por ser la primera, siempre como arquitecto uno va viendo qué mejoras hacer. Entonces, para las que siguen ya hay 2, 3 mejoritas que podemos pulir y afinar. Gracias. Este, Aquí dar gracias a Impulso Galería, que nos proporcionó todo lo que es el El arte arte. para vestir la casa. Siempre tener luego un buen arte en los muros es muy importante. Aquí mencionar que, pues bueno, para tener en 200 metros, pues todos los espacios, todo está optimizado a que las circulaciones sean las menos posibles, ¿no? Entonces, en realidad, metros cuadrados en circulación tenemos muy pocos. Aquí prácticamente es la escalera, la vuelta y el pasillo. Y lo que tenemos aquí, pues son las 2 recámaras secundarias, que precisamente por medio de estas puertas con melamina se pierden con el closet de blancos que tenemos en esta parte, entonces se ve un módulo bastante limpio, todo el elemento, y estas son recámaras en espejo, como estilo hotel. ¿Y por qué Ujú. comento estilo hotel? Pues entras y tienes luego al, al acceso el baño, ¿no? Cada una de las recámaras con su baño completo. Cada una de las recámaras con su baño completo, está ventilada por medio de domo. Toda la casa está preparada para meter aires acondicionados en todos los espacios, Excelente. Es el mismo formato, ¿verdad? El mismo modelo de piso en toda la casa, en toda la casa, tanto en adentro y pisos como afuera, en muros. en los Sí, baños, en las habitaciones. exactamente. Sí, está muy Ah, optimizado. Aquí es un closet, pues, muy largo,
que pues va jugando distintas funciones. Empieza siendo closet con su área de cajoneras y en esta parte se convierte en mueble de televisión y en escritorio. Y bueno, este está planeada para que la puedas ocupar de muchas maneras. En todas las recámaras cabe una cama king size, pero aquí podemos ver si la ocuparan pues 2 niños, por ejemplo, donde las camas las puedes pegar a los costados y tienes una gran área de juego aquí al centro, ¿no? Me imagino aquí con mi pista Hot Wheels poniéndola y aventando los carritos desde la cama, ¿no? Lo mismo la iluminación que tenemos. Tenemos la preparación para el mini split en esta parte Excelente. y su área de escritorio con su preparación para televisión y su juguetero oculto de manera de costado en el closet. Buenísimo. ¿Qué dimensión tiene la habitación? Tiene 360 más el closet por 360. Ah, perfecto. Aquí estamos viendo entonces 4 metros, ¿verdad? Un poco más. Así es, Perfecto. Sí, el escritorio integrado al closet se ve muy bien. Se vuelve como un vestidor closet. como un vestidor, Ujú. exactamente. Sí, Se intentamos perdón, se aprovecha muchísimo, o sea, el espacio, como comenta Jorge, de tratar de los más, o sea, tener lo más que se pueda en metros lineales de closet, ¿no? O sea, aprovechando incluso estas esquinas, ¿no? Entonces, lo importante y, pues, bueno, por el diseño de la puerta también dejarlo lo más limpio para que se pierda dentro como de los pasillos. Dejamos lo mínimo necesario de circulación. Ujú. me gusta mucho ver ese tipo de programas como Never Too Small, por ejemplo, ¿no? Sí, Donde sí, sí. intentas acomodar todo en un espacio muy pequeño. Y pues, lo importante es que cada espacio pues tenga una función a lo mejor lo más completa posible. Entonces, los pasillos, pues luego son nada más un pasillo y ya. Cuando tienes los metros cuadrados para hacerlo está bien, pero cuando no, es el pasillo, al mismo tiempo te da servicio a un mueble, Mueble. ¿no? En Ujú. esta parte. Y lo mismo afuera, o sea, está el pasillo de las recámaras, pero al mismo tiempo te da servicio al mueble de blancos. Exactamente, el eje de mobiliario. La otra recámara es completamente espejo. Esto para que no haya peleas entre El favorito, la el favorito y demás, tenemos lo mismo. Esta está amueblada de manera distinta con una cama queen size. Este es queen size, pero podemos ver pues todo el espacio que queda a los costados, ¿no? Está a lo mejor ya para un hijo o una hija adolescente, ¿no? Creo que esta recámara parece principal, está muy bien. parece principal, Sí. exactamente. Mm. Todas las recámaras parecen principales en realidad. En todas las casas que nos gusta hacer, nos gusta que las recámaras sí sean lo más cómodas posible. Excelente. Igual con su mueblecito. Qué bonito se integra, vas escalona. Sí, también importante mencionar que se dejó preparación para aire acondicionado. Ahorita están esas tapas que pusimos, pero precisamente ya dejarlo preparado para por si se quiere meter el mini split, ya está la instalación. Muy bien. ¿Qué altura tenemos aquí arriba? 240 tenemos aquí arriba. ¿Los 40? El módulo o la pieza de melamina. Exactamente. Podríamos dejarle 250 si fuera por el tema de los closets, por el pollo de 10, pero ya con las puertas ya nos empezamos a meter en meter adiciones o en meter melaminas también que son más caras por el formato. Y pues acuérdense que estamos buscando meter buenos acabados, pero no empezar a sumarle. Sí, que no sube el valor de la casa. Así es. ¿En qué costo está la casa? Ahorita está en 6,200,000. Ok, fíjense, esta casa en Guadalajara es difícil que la encuentres abajo de 12. Entonces, vale la Querétaro pena. todavía es un buen nicho de inversión. De hecho, luego ya les platicaremos más o si quieren información acerca de Satori, que es Ujú. el desarrollo que tenemos. Ahí vamos a tener productos pues bastante accesibles a partir de 1.6, yo creo. Buenísimo, Entonces, eso sí me si quieren interesa. ir preguntando, pues para que se vayan alistando. Excelente, van a salir en preventa. Sí, en su momento saldrán. Ahorita estamos con tema de informes Ok. para hacerlo próximamente. Este es el que te digo que puede ser, o sea, es otro espacio multifuncional, porque ahorita es cuarto de lavado, muy al estilo americano, donde está en planta alta, Ujú. pero también puedes romper esta puerta y quitar este muro, que es estructural, no principal, y dejas un family room o una sala de té en la parte de arriba, Ok, si quisieras mandar el cuarto de lavado abajo. abajo. Entonces, la idea es como ir como moviendo mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, el mercado aquí en Querétaro es mucho de gente que viene de la Ciudad de México y que luego necesita, pues, la persona de servicio de quedada.
Y luego buscan la casa, ay, pero es que no tiene cuarto de servicio, esta sí la tiene. Ay, pero es que no tiene sala de tele, esta sí la tiene. Ay, pero es que no tiene recámara en planta baja, esta sí la tiene. Estudio sí la tiene. Todas las recámaras con baño, esta sí la tiene. Entonces buscamos hacer como en un espacio muy pequeño que tenga la mayoría de los El espacios, ¿no? programa más completo, lo Del que tú quieres se puede hacer. De acuerdo, claro, porque si quitas ese muro, pues sí ganas ya un buen estar, ¿verdad? Un buen estudio. Si conviertes estos 2 metros 10 aproximadamente, más lo que da la vuelta en un Ujú. family room, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta, ¿eh? Quizá yo lo haría así. Family room y abajo mi área de lavado y ahí compacto un espacio, quizá una litera. Muchas veces, no se quedan a dormir, nomás es una zona como de descanso, no sé. Así Ujú. es. Puede ser. La iluminación igual, pues muy arquitectónica, nada más una línea al centro que Que ilumina tanto remata, el pasillo como las escaleras. Y sí, el domo arriba, ¿no? exactamente. Un buen domo ahí, está bien. Un buen domo ahí para Y iluminación. ahora la recámara principal, ahora sí. Ah, la recámara principal da la espalda a la calle. Da la espalda a la Claro, qué bonito esto. Qué bonita decisión, ¿verdad? Qué sabia el no haberle dejado puerta y además que no se sienta como puerta, ¿verdad? Ese vano mide 1.20, 1.30. Esta recámara mide 4.60, si mal no recuerdo, de ancho por 4.20 de ancho. Entonces, pues ahorita tenemos una cama king size, vemos los burós, todavía hay espacio. Puede quedar pues un silloncito enfrente o un banquito al frente, Ujú. o un baúl, o Un lo que ustedes baúl. necesiten. El Ujú. mueblecito de tele adelante también. La ventana da hacia el Es el jardincito, entonces patio. si colocas un árbol en esa parte, La pues vas copa a del ver la árbol. copa del árbol Ujú. en esta parte. La iluminación igual muy arquitectónica, la iluminación sobre los burós de manera colgante y el perfil LED en la parte de arriba. Y aquí, Claro. para no perder espacio, digo que son centímetros, pero para no perder espacio en un muro divisorio entre el vestidor y la recámara, el mismo mueble o el mismo closet es el que te divide. Claro, no Este hay de aquí. muro. No hay muro. Nos estamos ahorrando esos 15, 20 centímetros que nos quitaría Está muy bien. Y aparte el le muro. das un acabado a esta parte, ¿no? En vez de dar un muro, pues ya Exacto, tienes un es tono un como mueble. Digo, ¿en qué exactamente. te ayuda también? Si alguien quiere crecer su vestidor y dejar más chica la recámara, pues puede simplemente quitar este mueble porque no es estructural y lo avienta hacia acá y le puede dejar uno aún más grande en la otra parte. O sea, Ujú. tiene muchísimas variaciones que uno puede hacer en esta casa precisamente a cómo está pensada, ¿no? Ya, claro. Inclusive poner otro módulo hacia este lado, A este ¿verdad? lado con Ujú. libros, Ujú. exacto, con decoración, con lo que quieras. Sí, porque tienes muy buen espacio todavía entre la cama. Esas cosas las ve un arquitecto aquí como Excelente. Abraham. Excelente. Así es. Y aquí su doble lavabo. El remate con el espejo, como tipo hotel, ¿no? O sea, esto es Ujú. como muy pensado para que cada espacio tenga como su remate y esté bien pensado. Melamina. Pero muy buena, Es ¿eh? buena Esa es muy melamina, buena, me eso sí. imagino. Pensado para que no pierdas tampoco espacio en jaladeras y demás. Todo muy minimalista en el caso de los closets, las aperturas. Su iluminación cada closet en la parte de arriba con su tira LED. En este caso, pues colocamos un espejo ahí de manera decorativa, pero si le pusieras un espejo en el muro completo, pues se vería un pasillo, o sea, Eterno. virtualmente mucho más grande, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Me gustó mucho esta sustracción, quedó bien. La cubierta de mármol, ¿verdad? Es un buen detalle. No, muy elegante. Y se siente muy amplio. Se siente muy amplio. Y pues bueno, el espacio de regadera con WC en esta parte, con su nicho. No le estamos dejando puerta ahorita a los cristales. Las regaderas que estamos metiendo son de plafón, digamos. O sea, digo, que tienen el brazo, son de plafón, me refiero, porque no avientan el agua de manera Ujú. inclinada, sino que caen como cascada. Entonces salpica menos, ¿no? Entonces le estamos dejando nada más un cristal lateral, pero pues el cliente le puede meter su puerta, ¿no? Si quiere como bloquear más el espacio. Y del otro lado, pues queda para meter un mueblecito, una maceta, algún elemento verde, puesto que ahí está el domo en la parte de arriba, Todo con su respiración. todo con su respiración. Excelente. Arquitectos, y si hay un cliente que quisiera construir una casa, ya tiene el terreno, el cliente, ¿cuál sería el costo por metro cuadrado de construcción para hacer algo como esto?
Aproximadamente esta casa anda como en 16, 17 mil pesos. Qué buen dato. Ujú. Está muy bien. 16, 17 mil pesos a reserva de actualizar algunos precios, más o Ujú. menos es en lo que andaría. O sea, eso de construcción más el proyecto. Más Por ejemplo, licencia, más licencia, más proyecto arquitectónico, Ujú. pues seguramente pedirán algo un poquito distinto Ujú. y demás, ¿no? ¿Ya incluirías seguro social? Ya, Sí. Ok, excelente. ya incluimos Sí, seguro social. importante que el seguro social, lo que nosotros ofrecemos es sobre la parte civil. En la parte de subcontratos, bueno, se supone que ya cada quien mete su seguro social, ¿no? Ok. Entonces la obra, por lo general, nosotros lo damos por la parte civil, porque como tal, como despacho de arquitectura, nosotros no nos dedicamos a hacer cocinas o nos dedicamos a hacer Ujú. cancelería, ¿no? Entonces, ahí para bajarle también un poco el costo, porque si lo cargamos, pues a la mera hora tendríamos que tener como si tuviéramos de plantilla esa gente dentro de nuestro despacho y no es así. Ahí cargamos la supervisión, Exacto. pero, o sea, supervisamos y el cliente hace los pagos directamente. Del seguro social a de las- todas esas partidas. Sí, pues, o sea, el de la cocina, pues paga la empresa de cocinas paga su seguro social, la empresa de cancelería paga su seguro social. Pero sobre su mismo Sí, CIROC. digamos, es un CIROC, ellos sacan su CIROC y digamos, el CIROC lo anexan al nuestro, Ok, ¿no? excelente, Sí. excelente. Pues muy buen precio, muy competitivo. Te digo que Sí, estamos la idea es buscando. buscar eso, ¿no? Como Aquí lo ser, más caro es el terreno. sí, el O sea, y a terreno. pesar de eso no son terrenos tan caros como en Guadalajara, pero lo ¿Cuánto más puede caro es costar el el terreno. metro cuadrado? Aquí en Como 9, 10 mil Altozano, pesos. ajá, sí. Y ya terrenos más grandes puede que ya estén en 11,000 pesos y en reventa yo creo que ya. Pero ya ahorita de este tamaño ya no hay, por ejemplo, todos los nuevos que saquen, no sé de qué tamaño o de qué precio van a. Habría que Ok. actualizar Van a- los nuevos precios van a- 2026. Acuérdense que estamos empezando el año y bueno, pues no sabemos también qué va a pasar, ¿no? Entonces, Ujú. si llega a pasar, no sé, que nuevos aranceles o lo que sea, también el tema de la inflación de los materiales también puede hacer que cambien, ¿no? Entonces, la idea también es adaptarnos, ver de qué forma optimizar esos presupuestos para adaptarnos a los presupuestos de los clientes, pero siempre y cuando sin sacrificar la calidad, ¿no? Algo que Mema Arquitectos jamás va a proponer es que le bajemos a la calidad de los acabados. O sea, es preferible hacerlo a lo mejor muebles como closets, etcétera, hacerlos en una etapa B, pero pues jamás te vamos a proponer meterle una loseta de 50 pesos o cosas así, porque si no ya es bajarle a la calidad y también es meternos en temas de garantías, ¿no? Exacto. Entonces, cuiden mucho eso, ¿no? O sea, creo que ya cuando estás en el tema de acabados es una parte muy importante entre que una casa tenga plusvalía o que se quede estancada. Claro. ¿Y cuál será la plusvalía de este fraccionamiento? Pues es bastante Sí. el Altozano, yo valor. creo que en la República ya se posicionó, ¿no? Digo, Ujú. conocemos el Altozano de Morelia y ahorita está el de Querétaro, está a lo mejor el de Mérida. Entonces, creo que ya hizo Creo que hay en Colima. ajá, creo que sí. Entonces, ya hizo su nombre como tal. Entonces, de alguna parte, pues, de alguna forma, ya el fraccionamiento como que tiene su propia plusvalía y entonces ya nada más es la continuidad de lo que vienen haciendo bien, ¿no? Entonces, pues, obviamente se ha vuelto una zona popular, obviamente alrededor hay mucho desarrollo, están llegando, a lo mejor, plazas, zonas comerciales, o sea, se va a seguir Hay muchas desarrollando. escuelas, Muchas va a estar el escuelas. hospital más grande de Latinoamérica aquí a 5 minutos, está Plaza Antea a 5 minutos, que es la plaza Ujú. más grande de México. Bueno, No. al menos eso sé, no sé ya si alguna le ganó, pero estamos a Ayer se construyó una. 10 minutos de Juriquilla, aquí está el Libramiento luego para el aeropuerto. Tiene Está bastante bien conectado, es lo que le da mucha plusvalía también ujú. aquí a Cibatá, ¿no? Los jardines, digo, ya, Altozano. pues, digo, a Altozano, perdón. Este, Bueno, también estamos este, cerca también de estamos Cibatá, cerca, sí. está muy cerca de Cibatá. Pero bueno, ya con las otras casas que has visitado, no estás aquí, pues te puedes dar cuenta de, este es un condominio nuevo, o sea, todavía Ujú, está como en desarrollo todo el tema de vegetación, de calles y demás, pero pues si quieres ver cómo va a estar pues ve cómo están los otros y tú ya ujú. tienes pues experiencia con casas que has grabado nuestras Ujú. y ya está súper arbolado, muy buena vegetación, están bien cuidados, buen mantenimiento, cuidan mucho el tema del reglamento con las casas Sí, y eso hace que la plusvalía pues al mismo tiempo aumente, ¿no? aumente. Ujú. Pues arquitectos, muchísimas felicidades, muchas gracias por compartirla. ¿Cómo los Gracias. podemos contactar? En Instagram estamos como Mema Arquitectos, yo estoy como Jorge Damián Salgado o Damián Salgado en Instagram. Y Eric M en Instagram.
Excelente. Pues muchísimas gracias por compartirla y que sea un éxito. ¿Cuántas viviendas tenemos en De esta este? tenemos 8 y Ajá. ya luego les informamos bien, que Del- nos pregunten de Satori. Esos departamentos van a estar bastante interesantes. Ya los Como quere- inversión, váyanle checando porque puede ser una buena oportunidad. Excelente. Arquitectos, pues vamos a despedirnos con este espacio favorito de la casa. ¿Vas a grabar video, ah? Sí, Ah, para Para dejarte dejar las prendido. luces prendidas. Sí, te dejo prendido. Para prenderte. la armonía de una buena casa, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Saludos a todos. Desde Querétaro, Mema Arquitectos. Vámonos.